En la antigua medicina se creía sobre una teoría. Hipócrates, el padre que es considerado el padre de la medicina, tenía la teoría de los 4 humores. Esta teoría era muy curiosa ya que hablaba sobre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Decía que si tú tenías mal alguno de estos 4 humores era porque estabas enfermo o te ibas a enfermar sobre alguno de esos 4. Por ejemplo, si se estaba triste o si estaba melancólico, era causa de la bilis negra, y si estaba enojado, era causa de tener una bilis amarilla. En el siglo XIX, en Estados Unidos, las mujeres negras esclavizadas fueron utilizadas como sujeto de experimentación médica sin su consentimiento. El doctor James Marion Sims, conocido como el padre de la ginecología moderna, realizó diversos procedimientos como reparación de fístulas vesicovaginales y uso de instrumental experimental, entre otras cosas. Estos procedimientos fueron hechos sin ningún tipo de anestesia. El doctor Sims se justificaba diciendo que el dolor de las mujeres negras era menos intenso que el de las mujeres blancas. Por eso, mujeres como Anarcha, Lucy y Betsy fueron sometidas a múltiples cirugías y fueron obligadas a soportar el dolor. Estos procedimientos nos dieron técnicas para la reparación de fístulas vesicovaginales y el perfeccionamiento del espéculo vaginal. Estos avances nos ayudaron mucho durante generaciones de las mujeres, pero el costo humano fue silenciado. Por eso, cuando hablamos de avances médicos, también es importante que hablemos de racismo, explotación e inequidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina fue llamada la bala mágica. Durante el día D, en 1944, miles de aliados llevaron toneladas de penicilina. Se decía que valía mucho más que el oro. El plasma sanguíneo igual fue de suma importancia, ya que la sangre se echaba a perder muy rápido. Entonces, con el uso del plasma se podía transportar y se mantenía de mejor manera con mejor tiempo. También las sulfamidas eran repartidas como caramelos. Todos los soldados cargaban sulfamidas en sus botiquines para así poder espolvorearlas sobre las heridas y prevenir infecciones. Igualmente nació la cirugía plástica moderna debido a la cantidad de heridas que causaban a los pilotos o a los soldados. Médicos como Archibald McIndoe implementaron el injerto de piel o la reconstrucción facial. Las células HeLa fueron un gran avance en la biomedicina, las cuales nos ayudaron a evolucionar como humanidad, pero a cuestionarnos cómo nos encontramos como sociedad en la actualidad. Las células HeLa fueron células cancerígenas que se obtuvieron de forma ilegal. Estas fueron las primeras células que se lograron cultivar con éxito fuera del cuerpo humano, y estas han ayudado a la creación de fármacos, al tratamiento contra el cáncer y la creación de la vacuna contra el polio. En 1951, la paciente Henrietta Lacks padecía de cáncer. Sus células fueron extraídas de ella de manera ilegal y comenzaron a comercializarse de 1951 a 1960. En 1970, su familia se da cuenta de este suceso, y es hasta 2013 que la NIS reconoce a Henrietta Lacks como la dueña auténtica de estas células, y hasta 2020, cuando la OMS le da un reconocimiento a nivel mundial a Henrietta Lacks por estas células milagrosas. Estas células no solo son un avance científico, son un avance que nos hace cuestionarnos como sociedad y que nos deja en claro una pregunta muy importante. No todo el avance científico justifica el sufrimiento humano. A lo largo de la historia, la mayoría de procedimientos que el día de hoy salvan miles de vidas fueron realizados sin el consentimiento de los pacientes, lo cual nos hace cuestionarnos en qué parte se queda nuestra humanidad, en qué momento decidimos que era más importante obtener lo que queríamos a costa del sufrimiento de estas personas. En la actualidad es un tema que nos hace cuestionarnos éticamente como futuros médicos hacia dónde nos dirigimos, ya que actualmente no se le da el reconocimiento que necesitan miles de personas que sufrieron para que el día de hoy tengamos todos los avances científicos que salvan millones de vidas. Hola, ¿cómo están? Habían escuchado antes hablar de todos los avances médicos que nos dejó la Primera Guerra Mundial. A ver, cuéntame, Rafa. Bueno, pues para empezar, ¿sabían que durante la Primera Guerra Mundial se empezaron a usar de forma más precisa el uso de transfusiones sanguíneas? Además, se lograron conservar gracias a los anticoagulantes. Fíjate que otro dato interesante es que también empezó a surgir la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva, ya que los soldados presentaban muchas heridas faciales y
Y también se empezó a implementar el sistema de triaje, ya que este ayudaba a clasificar mejor a los heridos para que se obtuviera una buena atención de salud. Otro tema rescatable es que, como lo dijo mi compañero Rafa, se empezó a implementar el uso más sistemático de las transfusiones sanguíneas para poder atender a los soldados. Y no solo eso, se utilizaron prótesis útiles en soldados amputados durante la guerra. Y otra cosa importante también fue el control de infecciones, ya que por esa época no se utilizaba tanto la antisepsia. Gracias a esta época se empezó a tener un mejor manejo de las infecciones por la antisepsia que se realizaba y la esterilización de los equipos médicos. Y como vemos, la medicina dio un salto enorme en esta época, ya que se proporcionaron avances cruciales para salvar millones de vidas en hospitales civiles y militares. Y bueno, qué interesante todo lo que hablamos el día de hoy. Como se dan cuenta, han pasado bastante tiempo desde que empezó la Primera Guerra Mundial, acabó, y toda la repercusión que tuvo y cómo sigue afectando directamente a hoy, hasta el día de hoy, todo lo que pues se vivió en esa parte en esa época. ¿Sabían que en el antiguo Egipto utilizaban un método anticonceptivo muy curioso? Así es, les voy a platicar de las heces de cocodrilo. Resulta que las mezclaban con miel y arcilla y les daba como resultado algo pastoso. Este lo colocaban adentro antes del acto sexual. Esta mezcla actuaba como barrera física. Además, su pH bastante alcalino impedía que los espermatozoides sobrevivieran. Se trataba de un pesario improvisado. Lo más impresionante es que está plasmado en papiros médicos como el Cajún, que datan del año 1850 a.C. Actualmente lo vemos un poco extraño, pero en la antigüedad fue una de las principales prácticas para evitar el embarazo. Un datazo sobre la medicina egipcia es que fueron los que inventaron la circuncisión masculina. Este dato fue dado por Heródoto en el siglo V a.C., pues dice que también se relacionaba con la cultura griega. Este procedimiento no solamente era usado para los monarcas, sino también a toda su población en general, específicamente, pues como se sabe, en hombres. Se les daba como el paso de ser infantes a ser adultos. Este método era aplicado sin anestesia, lo cual era muy doloroso, y esto está relatado en los papiros de Edwin Smith, específicamente con todos los tratados de cirugía. Bueno, esto lo realizaban sacerdotes en ceremonias públicas. ¿En qué consistía? Consistía en cortar el prepucio con la uña del pulgar incrustada en oro. Para ellos esto significaba fertilidad, pureza e higiene. ¿Sabías que la trepanación es una de las prácticas médicas más antiguas realizadas en la historia de la medicina? Esta consistía en realizar un agujero en el centro del cráneo con el fin de liberar espíritus malignos o incluso aliviar síntomas como dolores intensos de cabeza o convulsiones. De acuerdo a investigaciones, se han encontrado cráneos de más de 7,000 años de antigüedad con agujeros perfectos en el centro. Esto en países como Perú y Francia. Lo más sorprendente es que algunos de ellos presentan señales de cicatrización, lo que indica que el paciente sobrevivía a esto. Esto demuestra que incluso en la prehistoria ya habían lo que son inicios de neurocirugía y el interés por curar enfermedades, mezclando así la creencia mágica con la práctica médica. ¿Sabías que un dato poco conocido en la historia de la medicina es acerca de la antigua Roma, en la cual el médico griego Galeno creía en un remedio bastante extraño, el cual consistía en una mezcla de ceniza de hueso y vinagre, el cual se otorgaba a los gladiadores debido a que pensaban que este fortalecía los huesos y la sangre. Así que este se le implementaba a cada luchador después de cada batalla. Este remedio al día de hoy se nos puede considerar un poco raro, pero en realidad tiene lógica. Las cenizas contienen calcio, un mineral esencial utilizado para el fortalecimiento de los huesos. Galeno, sin saberlo, estaba utilizando este principio que es reconocido en la medicina y en la nutrición. Esto nos da a entender que tiene un trasfondo científico. ¿Sabías que en la Edad Media médicos árabes y europeos implementaron el uso de las esponjas soporíferas? Estas se empapaban con extracto de opio, mandrágora y cannabis. Estos se colocaban cerca de la nariz y boca
para que fueran inhaladas. Así pudieran tener un efecto opiáceante y ya no tuvieran dolor durante la cirugía. Este método, aunque inseguro y poco confortable, ayudó a realizar muchas cirugías sin dolor. Esta información se transmitió a través de los textos de Avicena. ¿Sabías que? En el año de 1886, el Dr. Halsted entró a trabajar al Hospital Hopkins, ubicado en la ciudad de Baltimore. Fue gracias a su esfuerzo y dedicación que poco tiempo después logró convertirse en el jefe de cirugía. Y en 1889, una señora llamada Carolina Hampton entró en el área de enfermería en el mismo hospital con el mismo doctor. Y a partir de eso, tal cual historia de Grey's Anatomy, Cupido los flechó e hizo que se enamoraran. Después de eso, hicieron todo juntos, inclusive las cirugías. En las cirugías utilizaban la morfina como un anestésico y el fenol como un antiséptico, pero el fenol tenía contraindicaciones como la dermatitis atópica, tal cual fue el caso de Hampton. Hampton tuvo un eczema en las manos, el cual le imposibilitaba hacer su trabajo y casi abandona su sueño. Debido a que Halsted ya estaba enamorada de Hampton y quería seguir trabajando con ella, le pidió a una fábrica conocida como Goodyear, que desarrollaba neumáticos y caucho, que le hiciera unos guantes a la medida, hechos de goma. Estos guantes debían de ser finos para que le permitieran desarrollar sus habilidades quirúrgicas y pudiera seguir desarrollando su trabajo. Fue gracias a estos guantes que poco tiempo después los eczemas desaparecieron de las manos de Hampton y pudo seguir trabajando. Poco tiempo después se casaron. Gracias a esta linda historia de amor, tenemos lo que ahora llamamos guantes quirúrgicos, los cuales utilizamos en todo el área de la salud. ¿Sabías que la peste negra se originó en el siglo XIV? Esto en el año 1346, debido a que los soldados italianos estaban peleando contra los tártaros y no se dieron cuenta de que se llevaron esta enfermedad para su país de origen, lo cual provocó que la mayor parte de la población de las ciudades de Génova y Venecia se enfermaran. Alrededor de una cuarta parte de la población de Europa fue la que falleció debido a esta enfermedad. En ese entonces se creía que el principal agente transmisor de esta enfermedad eran las ratas, pero en estudios posteriores se llegó a demostrar que las verdaderas culpables eran las pulgas, huéspedes de estas mismas ratas. En ese entonces, la población afectada mundialmente fue del 30 al 60%. Para combatir la enfermedad, los médicos ocupaban sombreros de copa alta y túnicas negras, y algo característico era las máscaras puntiagudas que rellenaban con hierbas aromáticas que se ponían ya que pensaban que el aire estaba contaminado. Esta medida no ayudó al 100%, pero sí fue útil, ya que ayudó a no esparcir la enfermedad al 100%, ya que la pulga no entraba al organismo del médico. En esto ayudó a que la enfermedad comenzara a disminuir en el año de 1353. ¿Sabías que el ADN, esa molécula que contiene toda nuestra información genética, fue descubierta hace más de 150 años? Sí, en 1869 Friedrich Messner la identificó por primera vez, aunque no sabía qué era. Exactamente, tuvieron que pasar décadas hasta 1953, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron su forma de doble hélice. Pero no olvidemos a Rosalind Franklin, cuyos estudios de rayos X fueron relevantes para poder descubrir esta forma. Este hallazgo cambió todo y abrió puertas a la biología molecular, la medicina genética y hasta pruebas de identidad. Hola Dani, oye, ¿de casualidad tú sabes de algún órgano específico que haya contribuido directamente a la historia de la medicina? Sí, claro, el hígado. De hecho, para los mesopotámicos era muy importante, tanto que tenían 3 tipos de médicos. Los primeros, los Baru, que eran los encargados de tener mayor conocimiento. En segundo lugar, tenemos a los Ashipu, que eran los que practicaban todos los exorcismos. Y por último, tenemos a los Asu, que eran los que trataban directamente a los enfermos con tratamientos y cirugías. Fíjate que también ellos consideraban al hígado como el asiento de la vida. De hecho, a través de hepatoscopías, ellos diagnosticaban enfermedades en aquella época. Pero también es muy interesante que utilizaban la adivinanza. De hecho, trabajaban con animales, en específico con las aves, en donde ellos veían su vuelo para prevenir algunas enfermedades. Así es. Fíjate que también un aspecto que me intriga mucho,
del pasado es que el hígado en muchas culturas está relacionado directamente con la vida. En algunas lenguas, por ejemplo, como en inglés, liver es muy parecido a la palabra live, que es vida. Entonces, pues es toda una diversidad cultural, ¿no?